Vídeo de la práctica 2 de Google. Si en la práctica 1 de Google pudimos observar algunas herramientas que este motor de búsqueda generalista posee para aumentar la precisión en las consultas, en esta práctica 2 abordaremos algunas herramientas de Google para ayudar al usuario a formular la consulta de manera más adecuada a su necesidad informativa concreta. Empezaremos por el empleo de comodines. Los comodines tienen por objetivo permitir el empleo de búsquedas de frases aun cuando el usuario dude en una o varias palabras de la frase. Imaginemos que deseamos recuperar el texto del Quijote, no artículos o críticas de la obra. Una posibilidad consiste en buscar la frase inicial de la obra, en un lugar, etc. Pero el usuario duda si en la frase se emplea la palabra lugar o pueblo o villa, por ejemplo. Google permite sustituir cada palabra sobre la que se duda por un comodín. Por tanto, 2 palabras, 2 comodines, 3 palabras, 3 comodines, etc. Aunque Google puede recuperar documentos donde un único comodín corresponda a varias palabras desconocidas en la frase. Como es lógico, la efectividad del comodín se pierde si lo introducimos al final de la frase, pues en ese caso no solamente no imponemos ninguna restricción a la búsqueda de la frase, pues cualquier palabra puede figurar a continuación, sino que puede originar resultados no deseados. Suele ser útil esta técnica para buscar citas de libros, letras de canciones o textos literarios de los que no recordamos con exactitud alguna palabra. En la práctica se indica que ponga un usuario de búsqueda con comodines. En nuestro caso, podemos efectuar la consulta sobre el inicio del poema "Puedo escribir los versos más esta noche". Ahora mismo el usuario no recuerda si son más largos, más extensos, más tristes. En consecuencia, sin perder la oportunidad de hacer precisa la búsqueda, indicando en la frase "puedo escribir los versos más esta noche", sustituye la palabra que ignora o desconoce o sobre la que duda por el comodín, que es el asterisco que figura aquí. Realizando esta consulta, efectivamente se obtiene en primer lugar el texto recitado del poema 20 de Pablo Neruda. Y a continuación también tenemos otros vídeos y si deseamos en los documentos de la respuesta podemos incluir el texto tal cual del poema, etc. En consecuencia, podemos recuperar el texto del poema 20 de Pablo Neruda. A continuación, en la práctica se aborda la búsqueda avanzada. Otra herramienta habitual en todo sistema de recuperación de información para ayudar al usuario a formular la consulta de forma más adecuada a su concreta necesidad informativa es la búsqueda avanzada. La búsqueda simple de Google no permite aparentemente introducir ciertas limitaciones o filtros en las búsquedas que en ocasiones pueden ser útiles para centrar con mayor precisión una búsqueda. Aunque Google permite introducir filtros también en las búsquedas simples, lo veremos más adelante en la práctica número 3 de Google, en este caso, en este apartado, el de búsqueda avanzada, veremos aquellas limitaciones que permiten facilitar o introducir la consulta mediante una interfaz de búsqueda avanzada. Para acceder al formulario de la búsqueda avanzada, basta teclear google.es/advanced-search, como tenéis aquí. Veis en este caso la interfaz de búsqueda avanzada nos permite en primer lugar sustituir, si lo ignoramos o si el usuario lo ignora, sustituir las conectivas and, or y not del modelo booleano por introduciendo todas las palabras,
todas las palabras que desea el usuario, es decir, que en este caso lo que realmente está introduciendo es open and source and software, es decir, que aparezca en los documentos de la respuesta simultáneamente las tres palabras open, source y software. También podemos introducir aquí en la búsqueda avanzada una frase, que nosotros ya sabemos que se hace introduciendo con comillas dobles, o introducir el OR booleano, en el sentido de que el usuario desee documentos donde aparezca o bien bibliotecas, por ejemplo, o bien la palabra universitarias, o bien un documento en el que aparezcan las dos simultáneamente. Esa forma de introducir la consulta mediante el OR booleano se puede hacer también, si lo hacemos en el área de texto directamente, mediante, como indica aquí, tecleando el OR en mayúsculas entre todas las palabras. De igual manera que también para introducir todas las palabras que deseamos mediante el AND, por defecto el sistema, si introducimos las palabras, entiende que en medio hay un AND, pero podríamos introducir el AND con mayúsculas también en medio de cada una de estas tres palabras. En este caso, en lugar de introducir en el área de texto bibliotecas OR en mayúsculas universitarias, en la interfaz de búsqueda avanzada basta con introducir las palabras. Si deseásemos introducir por ejemplo, hacemos una búsqueda sobre jaguar, pero lo que no queremos es el animal, sino que nos estamos refiriendo al coche. Entonces podemos desear introducir, por ejemplo, aquí la palabra jaguar. Quiero encontrar documentos sobre jaguar, pero no quiero que sea en relación al animal y en consecuencia no quiero que aparezca la palabra animal, de tal manera que se refiera básicamente al coche, al Jaguar. También se puede introducir directamente en el área de texto precediendo la palabra con el signo menos delante. Y aquí debajo, como vemos en la búsqueda avanzada, también lo que vimos en la práctica 1 de Google, cómo introducir los límites de numéricos en una consulta. Podemos también, mediante esta interfaz, limitar el idioma de los documentos de la respuesta. Podemos introducir también cuál es la fecha de actualización de las páginas, etc. En este caso, la práctica nos pide que busquemos en Google páginas sobre open source software, pero únicamente en español. En ese caso, lo que hacemos es, como queremos open source software y queremos las tres palabras simultáneamente, ponemos todas las palabras, open source software, y como queremos una limitación, en este caso en español, para introducir esa consulta adecuadamente, nos vamos al apartado del lenguaje, desplegamos el menú contextual y nos vamos a al español. Hacemos clic en el botón de búsqueda avanzada y obtenemos los resultados en español sobre open source software. Como veis, en el primero aparece software, en el segundo aparece software open source, no en el orden en el que lo habíamos introducido, y así sucesivamente. Otra posibilidad, como hemos visto, es introducir una limitación de fecha. En este caso, Google nos permite mostrar aquellas palabras que hayan sido actualizadas o bien en el último año, en el último mes, en la última semana o en el último día. Imaginemos, por ejemplo, nos dice la práctica, que deseamos ver cómo están las cotizaciones de la Bolsa de Madrid en tiempo real. Entonces, en ese caso, una fórmula para introducirla
adecuadamente es irnos a la búsqueda avanzada, introducir en todas las palabras cotizaciones Bolsa de Madrid, porque queremos que en el documento aparezcan las tres palabras simultáneamente, es decir, es un AND booleano, y luego, como queremos que sea en tiempo real, nos vamos precisamente a la actualización. Desplegamos el menú contextual y ponemos en las últimas 24 horas. Damos al Advanced Search y obtenemos, por ejemplo, en primer lugar, el primer documento corresponde precisamente a la Bolsa de Madrid en tiempo real del IBEX 35. A continuación, la práctica aborda la herramienta Google Académico, que permite buscar documentos relativos a una cierta consulta, restringiendo la búsqueda a libros, tesis, artículos o ponencias procedentes de bibliotecas, editoriales académicas, sociedades profesionales, universidades y otras instituciones académicas y de investigación. Los documentos se ordenan por un algoritmo similar al que emplea Google. Para ello, cuando deseemos, por lo tanto, realizar una búsqueda sobre un cierto documento de carácter científico, las búsquedas la podemos realizar en el Google Scholar. Para ello nos vamos, introducimos scholar.google.es y nos aparece la interfaz de búsqueda de artículos y documentos de carácter científico. Por ejemplo, estando en Google Scholar, la práctica nos sugiere que realicemos una búsqueda en Google Académico sobre documentos de Information Retrieval. Entonces introducimos Information Retrieval y obtenemos en la página ya de resultados documentos sobre, el primero es un libro, el segundo también es un libro, el tercero también es un libro, pero también nos podrían salir PDFs que podrían corresponder perfectamente con un artículo y así sucesivamente. En el caso del Google Académico, existe también una búsqueda avanzada, cuya novedad más relevante consiste en limitar la búsqueda a una determinada publicación, por ejemplo, una revista. Para ello, nos vamos a Google Scholar y en la parte superior izquierda vemos en este menú con tres líneas horizontales la posibilidad de efectuar una búsqueda avanzada que nos ayudará a la hora de formular nuestra consulta. Obtendremos esta página donde podremos efectuar también la búsqueda de todas las palabras con un AND booleano, una frase, o bien el OR booleano con al menos una de las palabras, o el NOT booleano con la opción sin estas palabras. La ventaja en este caso es que podemos realizar la búsqueda, como veis aquí, en este apartado, sobre una revista concreta, una publicación concreta. La práctica nos pide, en este caso, que realicemos una búsqueda sobre bibliotecas digitales publicados en la Revista Española de Documentación Científica. En ese caso nos iríamos, lo más adecuado es realizar una búsqueda en el Google Académico, realizar la búsqueda avanzada. Como nos piden sobre bibliotecas digitales, realizamos un AND, es decir, con todas las palabras, bibliotecas digitales, y luego introducimos en el apartado correspondiente a los artículos publicados en el nombre de la revista, en este caso Revista Española de Documentación Científica. Solamente advertir que es preciso, para obtener resultados adecuados, introducir los acentos correspondientes en documentación y científica. Si efectuamos esta búsqueda pulsando en la lupa, obtendremos el resultado de bibliotecas digitales. Como veis,
artículos, bibliotecas digitales, todos ellos publicados en la Revista Española de Documentación Científica. Si deseamos buscar no ya un artículo cualquiera, por ejemplo de una revista, sino un libro concreto, específico, Google dispone de una herramienta que es Google Libros, que recopila datos sobre libros procedentes de dos fuentes, de editoriales y de bibliotecas. Si el libro está descatalogado o si el editor ha dado su permiso, se visualizará una vista previa de algunas páginas del libro y, en muy contados casos, cada vez menos, el texto completo. Si el libro posee derechos vigentes de creación y difusión, se visualizará dónde se puede consultar o adquirir. Las búsquedas deben realizarse desde la dirección que tenéis aquí, books.google.com, que añaden luego el idioma en español. Tenéis aquí la interfaz inicial de Google Libros. La práctica nos pide en primer lugar que busquemos libros sobre JavaScript. Entonces nos vamos al área de texto, introducimos JavaScript y obtenemos, por lo tanto, todos ellos libros sobre JavaScript, como podéis observar aquí. Imaginaos ahora, como veis en este caso, se pueden visualizar algunas partes, en este caso no, pero algunas partes del libro de JavaScript. El libro está en inglés. En consecuencia, si quisiésemos libros sobre JavaScript, pero solo en español, la herramienta Google Libros también dispone de una búsqueda avanzada. Para ello, basta que realicemos la búsqueda inicial, en este caso sobre script, y en esta página de resultados, una vez que estemos en esta página de resultados, dentro del menú Settings, que figura aquí, en este menú, elegimos la opción Advanced Search, búsqueda avanzada. Y estamos en consecuencia en la interfaz de la búsqueda de libros avanzada. Él pone por defecto el mismo título que inicialmente introdujimos en la búsqueda, y en este caso lo que podemos hacer es, en el apartado correspondiente al lenguaje, al idioma, introducir español. Nos vamos al margen superior derecho, donde está el botón Google Search, y realizamos la búsqueda, y en este caso obtendremos libros, pero que están todos en español, como en este primero. Por último, Google posee también un buscador específico, no ya de documentos de carácter científico, no ya de libros, sino también específico cuando queremos realizar búsquedas sobre dibujos, fotografías y vídeos, y que nos permitirá elegir en el Advanced Search, en el apartado correspondiente a la búsqueda avanzada, elegir el tamaño de la imagen, el color o especificar que se obtengan caras exclusivamente, por ejemplo. Las búsquedas en este caso se deben realizar desde Google Imágenes, introduciendo google.es/imghp. Obtendremos aquí en este caso esta interfaz de búsqueda, en este caso sobre imágenes. Por ejemplo, imaginemos, nos sugiere la práctica, que busquemos imágenes de las caras de presidentes de Argentina. Para realizar esa búsqueda tan específica, nos vamos a esta herramienta, a Google Imágenes. En el área de texto introducimos presidentes de Argentina, realizamos la búsqueda y obtenemos las imágenes correspondientes. Como
Puede haber algún tipo, por ejemplo aquí lo veis, puede haber algún tipo de imagen que no sea solo la cara, pues entonces podemos especificarlo yéndonos también a la búsqueda avanzada dentro de Google Imágenes. Para ello nos vamos de nuevo a Settings, nos vamos a Advanced Search una vez realizada la búsqueda inicial sobre presidentes de Argentina. Él nos reproduce precisamente en las palabras presidentes de y Argentina, a todos los efectos con un AND en la fórmula booleana, y en este caso podemos especificar que se trate de caras lo que queremos recuperar, indicándolo en el tipo de imagen. En el apartado Type of Image obtenemos en el menú contextual y podemos especificar que queremos faces, es decir, caras. Damos al botón Advanced Search y en este caso ya sí que obtenemos única y exclusivamente imágenes de caras de presidentes de la República Argentina. Con esto terminamos el vídeo correspondiente a la práctica 2 de Google.